bienvenidos a su programa Minutos de Vida con los pastores Rolando y Silvia Cortés de la iglesia Life en el Camino Church, aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. Saludamos a nuestros hermanos que están en las cárceles y que están en los hospitales y a aquellos que están en sus trabajos, en sus casas, en donde quiera que nos escuchan y comparten este tiempo. Que el Señor los bendiga. Les agradecemos por permitirnos llegar hasta sus casas y permitirnos llegar hasta sus vidas. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para ustedes y que realmente el Señor ministre sus corazones. Pastora Silvia, bienvenida. Gracias, hola para todos, Dios les bendiga. ¿Cómo están en este día? Estamos hoy contentos de estar aquí, de compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, estamos acá pensando en lo que el Señor anda haciendo y sabemos que son ustedes parte de lo que Dios anda haciendo. Y por eso hoy queremos hablar acerca de la escuela de la aflicción. Y es una escuela que a veces es difícil, a veces no es fácil pasar por ella, pero el Señor está ahí. Y ese es nuestro tema hoy. Y queremos hoy que usted ponga atención a lo que la palabra del Señor quiere hablarle y que comparta este video. Si nos está viendo por Facebook Live, comparte este video con otras personas. Y también si nos estás escuchando, llama a tus amigos por la radio, llama a tus amigos que se escuchen. Este va a ser un programa donde Dios te va a hablar, donde la palabra de Dios va a ministrar tu vida. Si estás pasando por dificultades, si estás pasando por pruebas, por momentos de dolor, por momentos de angustia, el Señor está contigo. Y a veces es necesario pasar por esa escuela de la aflicción, por esos momentos de dificultad, pero el Señor está ahí, sosteniéndote, levantándote, dándote nuevas fuerzas, llenándote de su valor, de su compañía, de su abrazo y diciéndote por dónde debes caminar. Sí, el tema que traemos hoy no es tan favorable para muchas personas, porque se toma la aflicción como que no es bíblica, como que no es para los cristianos, o como que es algo que no debe experimentar la gente creyente. Pero creo que al tocar este punto, al hablar de este tópico, lo que queremos hacer es poner los pies sobre la tierra y sacar el mejor provecho del concepto de la aflicción. No queremos por ninguna manera poner ninguna carga espiritual, ni emocional, ni nada de esto sobre las gentes. Más bien queremos liberarles y presentarles que la Biblia sí habla de la aflicción. Sí. Las Sagradas Escrituras sí tocan el tema de la aflicción y la gente de Dios, los que aman a Dios, los que amaron a Dios con todo el corazón, sí pasaron por momentos difíciles. Y la iglesia de Cristo, los creyentes de este tiempo, también pasamos por momentos difíciles. Es parte de la vivencia, es parte del diario vivir, es parte del estar aquí en la tierra y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es parte del proceso de Dios en nuestras vidas. Es parte de la manera como Dios forma nuestro carácter, es parte de la manera como Dios forma nuestra vida de fe, es como se fortalece nuestra fe, es como la gente saca lo mejor de ellos y lo mejor de nosotros, más bien como el Señor saca lo mejor de nosotros y nos pone en el camino de la vida de los que creen en el Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda nuestra alma. Pero el tema, el pasaje que tú traes para hoy está en tu devocional, sí, que a propósito aprovecho para decirles a los que tienen nuestro Facebook que lean esos devocionales porque estamos sacando temas diferentes y en este mes has estado escribiendo sobre el Salmo 119, porque el Salmo 119 es la experiencia de vida de los que escribieron los salmos. Sí, y no solamente de la experiencia de vida, sino que es esa experiencia de vida en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, se compromete con ella, empieza a disciplinarse con ella, sucede algo. Y es que Dios permite que vengan las aflicciones. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué?
¿Por qué si ahora que estoy leyendo la Biblia? ¿Por qué si ahora que estoy asistiendo buscando a la a Dios, iglesia, que soy asistiendo a la cristiano? iglesia, ahora que soy cristiano, mire todo lo que me está pasando? Quizás usted se esté preguntando esto. Pues sabes que en esta escuela a la cual se inscriben los que reciben a Cristo en su corazón, es decir, todos aquellos que son cristianos o que somos cristianos, pues ahí estamos inscritos en esa escuela, en esa escuelita. Y hay momentos de la vida donde Dios nos permite pasar por esa escuela de aflicción. Y el salmista en el Salmo 119 del versículo 65 al 72, él habla de cómo lo pasó el Señor por ese valle de aflicción, por esa escuela de aflicción. Y lo primero que él dice es: bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Es decir, que en medio de la aflicción, él puede decir que Dios ha sido bueno, que Dios está el bien y la misericordia de Dios, que nunca le ha fallado el Señor, como escuchamos en la canción. Sabes que en medio de la situación que tú estás pasando, en medio de la escuela de la aflicción, nunca olvides que Dios es bueno. Sí, debo decir que los estudiosos del siglo XVI y del siglo III, también de la Iglesia de Cristo, del comportamiento de la Iglesia, encontraron que la aflicción es un proceso por el cual Dios lleva al individuo a que su alma sea transformada, a que experimente un cambio desde adentro, para que haya resultado fuera. Ahora, también encontraron que es una etapa de oro, es una etapa en la cual el individuo se puede despojar de aquellas situaciones que le agarraban a lo natural y que le conectaban con un mundo no tan espiritual. También se debe hacer la aclaración que la escuela de la aflicción no es toda la vida. No. Es un proceso, son etapas. Como tú estudias la primaria, luego la secundaria o el high school, luego la universidad, luego posgrado, luego doctorado, los que llegan allá y van avanzando en su proceso de formación. No siempre es aflicción, vale la pena decir, porque hay gente que siente: ahora soy cristiano, entonces me inscribí a la escuela de la aflicción y toda la vida voy a estar en aflicción tras aflicción. No, es el proceso por el cual pasamos y a veces el ciclo se repite. Y yo debo decir que entre más confianza y entre más grande va a ser tu llamado o va a ser el propósito de Dios contigo, más necesitas ser formado. Y muchas veces uno está pasando por la escuela de la aflicción, por el momento difícil, que es parte de la teología que hay que enseñar, porque no enseñamos la teología del pasar por el dolor, del dolor. Se necesita enseñar, se necesita hablar a la iglesia que sí podemos pasar dificultades y que sí de todas ellas el Señor nos va a sacar y que sí en ese proceso Dios está formando algo en nosotros, Dios está cambiando algo en nosotros, Dios está haciendo un mejor individuo para una mejor responsabilidad. Tú no le entregas a un niño de 10 años un Mercedes-Benz para que se vaya a la calle, tú no lo haces. El Señor tampoco te va a soltar un ministerio significativo y de grandes resultados si no has probado tu fe, si no has mostrado tu convicción, si no has sido formado en el camino de la aflicción. Claro, tú no le puedes decir a alguien: el Señor me libra de la aflicción, cuando no tienes ni la menor idea. Es como el que habla de plantar iglesias y nunca ha plantado una iglesia, o el que habla de ser mamá y nunca ha sido mamá, o el que habla de ser papá y nunca ha sido papá. Necesitamos pasar estos desiertos que la Biblia habla, ese desierto que habla el salmista, para poder decirle a otro: yo sé que es pasar por momentos difíciles y sé que es ver la gloria de Dios sacándome de la aflicción.
Es esa experiencia preciosa que pasaron los del Antiguo Testamento. A gente no le gusta hablar del Antiguo Testamento, pero a mí sí. Esa experiencia preciosa de llorar allá en Egipto siendo esclavos y clamar al Señor por la liberación. Viene la poderosa mano del Señor, hace maravillas y prodigios, y el Señor le dijo al pueblo de Dios: ustedes vayan por el camino y por el camino cuéntenle a sus hijos las maravillas que Dios hizo con ustedes. Ese llamado de las maravillas que Dios hizo con ustedes y de contar las maravillas que Dios hizo con ustedes tenía que ver con primero contarles que fuimos afligidos. Y luego que fuimos afligidos, en medio de la aflicción, aprendimos esto, pero ahí vimos la gloria de Dios sacándonos de la aflicción. Entonces, sí se necesita hablar de la aflicción, y sí, por eso el salmista habla de la aflicción, y él habla de lo que Dios hizo sacándolo de los momentos y difíciles. dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo. Más. Pero de todas ellas el Señor nos va a librar. Ay, sí, entonces, dígales eso a los hermanos que nos sí, están viendo y escuchando aquí en este momento. Sí, necesitamos tener claro que sí pasamos por aflicción, pero con un propósito de Dios. Y uno de los propósitos está ahí en el Salmo 119, en el versículo 67. Dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Sí. Y es en ese momento donde él fue humillado, pero era porque estaba descarriado, es porque estaba alejado. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que hace no es castigarlo porque está descarriado, sino es mostrarle su amor y llevarlo a que vuelva al camino, a que entre de nuevo al camino correcto, a que empiece a caminar por donde debe caminar. Y para que nosotros los hombres entendamos esto, pues desafortunadamente tenemos que pasar por esa escuela de la aflicción, porque si no, no lo vamos a entender. Entonces Dios nos corrige entrándonos al camino, pero a través de ese valle. Tú acabas de tocar un punto que es casi que el pensamiento de la mayoría de la iglesia. Uh-huh. Digo de la iglesia cristiana. Muchos piensan, si paso por aflicción es porque estoy en pecado. Sí. Muchos piensan, la aflicción me vino porque estoy mal. Pero de hecho sí. En este salmo sí, pero no siempre es porque me va mal, no siempre es porque estoy en pecado, no siempre es porque he metido la pata que me viene la aflicción, no siempre es porque estoy en caminos incorrectos que me viene la aflicción. Job no estaba en caminos incorrectos, Job estaba en camino correcto. Lo que pasaba con él es que necesitaba tener un mayor encuentro con la presencia del Señor. Por eso él dice, de oídas supe de ti. Mi experiencia contigo era buena, pero ahora es mejor. Ahora te veo. Antes yo tenía un conocimiento de ti, pero ahora tengo uno mayor de ti. Es esa escuela, es como estamos hablando, es donde se aprende a crecer en relación con Dios. En este caso, el salmista en el Salmo 119 dijo, mis pies estaban fuera de ti, estaba apartado de ti, pero fíjate que el pensamiento del salmista estaba apartado de ti porque necesitaba arreglarme más contigo. Uh-huh. Y los que le llevan a la aflicción, el proceso de él fue la murmuración. Sí. Y aquí a los que han experimentado que murmuran de ustedes, bienvenidos al club y al club de los de la Biblia. Bienaventurados son ustedes, los que alguna vez les han dado madera, como decimos popularmente. Bienaventurados ustedes, los que alguna vez alguien se ha levantado a murmurar de usted y a juzgarle y a hablar cosas de usted, pues usted sencillamente está siendo parte de los que son de la Biblia. Si alguna vez alguien se ha levantado a murmurar y a decir cosas de usted y a hacerle sentir humillado, porque estoy hablando de acuerdo al texto, hacerle sentir humillado o menospreciado, que han quebrantado su corazón, porque sí, no hay cosa que más hiera que se murmure, y sobre todo con cosas que no son reales, que hiere lo profundo del corazón, que hace dolor interno y produce lágrimas en secreto.
Mucha gente llora en secreto por cosas que se han dicho, pues son parte de la Biblia. Tómelo así. No se sienta usted como que soy la persona más mártir en la tierra y como que no hay quien sufra más que usted. No, es parte de la gente como la Biblia. Sí, en la Biblia también mucha gente se levantó a hablar de la gente de Dios y de Jesús y hoy pues todavía hablan de la gente y todavía uno que otro se levanta y dice cosas detrás y algunos se las dicen en la cara y algunos dicen verdades y algunos dicen mentiras. ¿Sabes qué? En ese proceso que duele y que se pasa feo, que no es bonito, es muy desagradable, tomemos lo mejor, como está diciendo este muchacho. Y lo que está diciendo el salmista es, bueno, pues lo que yo debo entender es que debo corregir mis pasos y acercarme más a tu palabra. Exactamente. Esconderme en tu palabra. Lo que él en realidad está diciendo es, hay una verdad. Y esa verdad la sabe el Señor. Y aquí para aquellos que han pasado por el valle de la aflicción, por la murmuración, como es el contexto del Salmo 119, versículos 65 al 72. Tú y Dios saben la verdad. De ahí para allá, tranquilo. Si tu verdad te está defendiendo en privado, mantente en la verdad. Cuando Él dice, me hizo correr a tu palabra, me hizo correr a tu verdad. Y tu verdad me sostiene. Y quiero decirles a todos aquellos que han sido acusados, aquellos que han sido heridos por palabras de otros, Dios sabe la verdad en tu corazón y el Señor defenderá tu causa. Tarde o temprano el Señor levantará la bandera y aquellos que se han levantado contra ti reconocerán, sea público o sea en su corazón, que hicieron mal. Y el Señor va a levantar tu honra. Así es que deja que el tiempo pase. Pasa tus lágrimas y ahí escóndete en la presencia del Señor. Refúgiate en la palabra, en la verdad. Y el Señor va a sostener lo profundo de tu corazón. Sí, el versículo 69 nos habla de cómo David, qué actitud tuvo frente a esa murmuración, frente a esa cosa que le pasó. Y dice ahí, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo tu corazón tus mandamientos. Es decir, mientras se habían levantado a decir cosas contra él lo que hizo fue tomar la actitud de esconderse en la palabra de Dios, de guardar su corazón en la palabra de Dios. Sí. Porque en ese momento vienen tantos pensamientos, vienen tantas cosas y se puede pensar cómo se va a defender, cómo se va a hacer. Pero lo que hizo el salmista fue guardar su corazón, porque si uno no guarda el corazón, como dice la Biblia, que nosotros el tesoro más grande que tenemos y que tenemos que guardar es la relación que tenemos con Dios, porque nuestro corazón, a través de él, nos conectamos con la presencia de Dios y por eso dice ahí, mas yo guardaré de todo tu corazón tus mandamientos, es decir, tomó la decisión de guardar en su corazón, de todo su corazón, la palabra de Dios en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, en medio de lo que estaba pasando, en medio de la afrenta, en medio de las lenguas levantándose. Él lo que hizo fue esconder su corazón, guardar su vida en la palabra de Dios. Y sabes que eso casi nunca se hace. Porque uno tiende a enojarse, uno tiende a frustrarse. Y el pensamiento está en cómo se va a hacer. Pero ¿sabes qué? Es disciplinarse. También sí. En eso yo veo cómo necesitamos disciplinarnos en la palabra de Dios hasta en lo que pensamos. ¿Sí? En lugar de pensar cómo me voy a defender, estoy enojado, mire lo que me hicieron, vaya a la palabra de Dios y escóndase ahí, guarde su corazón en él. Pero, ¿sabes? Lo natural es que uno sí se enoja. Lo natural es que uno sí se frustra. Lo natural es que uno sí piense cómo reacciono para defenderme. ¿Qué digo también? ¿No? ¿Cómo uso mis palabras para
tirar el dardo, cómo lanzo la piedra que debe caer en el lugar que va a doler también. Sabes que aunque esa sea la reacción natural y ese sea el pensamiento natural, el dominio propio tiene que venir a nuestros corazones. Y no reaccione como reaccionan los que están abajo de ti. Lo que sucede cuando alguien se levanta a murmurar y a pasarle a uno por el momento de la aflicción es que están mostrando su inferioridad. Están mostrando su incapacidad de hacer algo significativo. Entonces tienen que de alguna manera atacar, a golpear a la gente. Debo decir que el otro concepto detrás de escondo mi corazón, ese punto es muy importante, creo que es el centro de este pasaje. Escondo mi corazón es yo decido salir de esta aflicción guardado en la palabra o yo decido salir de esta aflicción amargado. Uh-huh. Lo que sucede ahí, tú lo determinas. Y sabes algo, bien dice la palabra que es escudo para nuestro corazón. Uh-huh. Bien dice la palabra que protege nuestra mente. Bien dice la palabra que protege nuestras vidas. Bien dice el Señor que Él se pone como escudo alrededor de los que le temen. Y el guardarse, el esconderse, el no permitir que el valle de la aflicción, en este punto específico, la murmuración, dañe el corazón, es no permito pasar este periodo de vida saliendo de esto con una amargura que va a dañar mi presente y va a dañar el futuro. Sí, si ves el versículo 70 dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo, o sea, de los soberbios, mas yo en tu ley me he regocijado. Es exactamente lo que tú estás diciendo. No permitir que la amargura entre al corazón, más bien es gozarse en la palabra de Dios mientras está siendo atacado, mientras está siendo quizás menospreciado o lo que esté pasando en tu vida, el Señor te está diciendo, gózate en la palabra de Dios. No solamente guarda tu corazón en la palabra, sino que te goces en ella. Y eso es otro nivel. Eso sí, ya tú lo acabas de decir. Eso mira, en el mundo natural eso de gozarse cuando me están rompiendo la cabeza no es natural. No es normal, no es común, pero es la recomendación que el Señor nos da. Y aquí, hoy estamos diciendo algo que no es fuera de nuestras vidas, no es fuera del diario vivir y que no es fuera del modelo bíblico, no es fuera de los que estaban en el siglo XVI estudiando el comportamiento de la iglesia y en el siglo III estudiando el comportamiento de la iglesia, especialmente estos que acababan de salir de la persecución cuando les levantaron tantos falsos. Y, por ejemplo, Nerón, que quemó la ciudad y dijo que eran los cristianos y culpó a los cristianos y vino tanta muerte para los cristianos porque a este hombre se le ocurrió levantar tremendo falso, tremenda mentira contra la iglesia y contra la obra de Dios. ¿Sabes? Hoy el Señor nos está invitando a descansar en Él. Esa palabra que ha sido sembrada en tu vida, que dé fruto, que te guarde, que te esconda, que te proteja. Si estás pasando por aflicción, puede ser que no sea la murmuración, puede ser que sea cualquier otro tipo de aflicción que valdría la pena volver a tocar esto el próximo jueves a las 3:30. Volver a hablar sobre la escuela de la aflicción, porque hay libros enteros que hablan de la escuela de la aflicción, libros enteros que gente bien importante, bien especial ha tomado el tiempo para escribir sobre ellos y ayudarnos a comprender que a veces Dios nos pasa por momentos difíciles o a veces Dios nos permite pasar por momentos difíciles con el propósito de hacer algo más fuerte de nosotros. El hombre y la mujer que quiere tener músculos fuertes necesita pasar por la escuela del gimnasio y ahí desarrollar músculos fuertes. ¿Para qué? Para ejercer mejor la fortaleza que tiene dentro de sí. Si quieres ser un creyente que tiene más impacto sobre la tierra, debes aprender a manejar el valle de la aflicción. Y recuerda, es solamente un valle, es solamente un tiempo,
es solamente una etapa para tu vida. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Así que los Próximo animamos jueves. a todos para que reciban hoy fortaleza, ánimo. Si estás pasando por esa aflicción, el Señor está contigo y te fortalece a través de su palabra. Lee la palabra de Dios, medítala, estúdiala y vas a ver cómo el Espíritu Santo te fortalece a través de ella. Que mi Señor bendiga sus vidas y nuevas fuerzas vengan sobre ti y sobre tu casa, y que veas la gloria de Dios sacándote de la aflicción y mostrándote el mover de Dios para ti y toda tu familia. Te bendecimos. Recuerda, somos los pastores Rolando y Silvia Cortés de la iglesia Life en el Camino Church, aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. Bendiciones. Bendiciones a todos.